Don Héctor Guzmán, bienvenido a Bueno, Diario AM. yo me siento muy bien con ustedes aquí y el rato que estuve oyéndolo ahí. Muchas gracias. Porque ustedes, jóvenes que están tan dinámicos en este tipo de cosas, pueden contribuir mucho, sobre todo a la democracia del país, que descansa en el sistema de partido político. Así es. Y una de mis grandes preocupaciones en todo este tiempo es, yo admito con mucha realidad, el deterioro que se ha generado en el sistema de partidos políticos, sobre todo en su democracia interna, que hemos venido de mal en peor. Y cuando ustedes ven estos temas de la ley electoral, la ley de partidos políticos, hay una serie de medidas que nosotros venimos tratando, que es para contribuir a resolver, ayudar al sistema de partidos. No viéndolo con un interés particular, sino viendo con el interés colectivo. Hay gente que asume posiciones por interés particular, pero Sí. nosotros en este caso, que creemos en la democracia, de los partidos y la democracia interna, yo puedo decirle a ustedes que con relación a ese tema, tal y como tú decías, Dari, hay un proyecto de ley de partido, ¿verdad? Sí. Y hay un proyecto que se llama de régimen electoral, que es que la Constitución del 2010 Establece la manda creación. a adecuar la ley vigente de la Junta a esa nueva Constitución. Desde un principio, nosotros comenzamos mal. Porque ¿qué sucede? Que estamos discutiendo la ley de partido cuando la que debió discutirse primero La fue la ley electoral, electoral. Porque la ley electoral es la que faculta a la Junta a poder intervenir en los partidos. Pero este país es así. Entonces, La octava maravilla lleva el mundo. no, mira, nosotros, un grupo de dirigentes, cuando yo estaba en lo que era la corriente mayoritaria del PRD, que encabezaba Hipólito Mejía Abinader, pasadas las elecciones del 2012, nosotros dedicamos 9 meses a analizar el proyecto de ley de partido de la Junta y el proyecto de ley electoral, ininterrumpido, reuniéndonos diarios, 9 meses, artículo por artículo. Y lo que hicimos fue plantear modificaciones a esos dos proyectos. Y para tú analizar una ley, tú tienes que decir cuál es tu estrategia, cuál es tu propósito, definir ¿A dónde quieres llegar? y para entonces entrar en la ley. ¿Cuál fue la estrategia que nosotros definimos para trabajar el proyecto de ley del partido? Que el objetivo fuera más democracia a lo interno de los partidos. Entonces, bajo la línea de más democracia a lo interno de los partidos, de transparencia, como se requiere ahora, y ese tipo de cosas, nosotros revisamos esa ley. Y la de la ley electoral, el régimen electoral, nosotros dijimos, vamos con una línea clara de descentralización de la Junta Central Electoral, porque la Junta que tenemos ahora con esa ley viene de cuando Estrella, aquel señor Estrella, que es un modelo de concentración del poder en el presidente de la Junta, para que estemos claros. Sí, sí. Entonces, nosotros que hemos vivido eso tantos años, porque ustedes se preguntarán, pero ahora se está hablando de primaria, antes se llamaba voto universal, que comenzó el doctor Peña. Claro, claro. Pero nosotros tenemos desde el año 1982, cuando Jorge Blanco y Jacobo Malota, que eso comenzó, son 35 años trabajando. No, hay una ley de voto universal. Pero te quiero decir que nosotros venimos con eso, bregando a lo interno del partido, desde el 1982, y tú calculas, son 35 años, con todo ese problema, travesura, de todo que hemos visto en el camino. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, varios dirigentes? Yo te puedo decir, el doctor Salvador Ramos, que fue presidente de la Cámara Contenciosa, César Sánchez, que fue siempre operativo, organizador del PRD, Tirso Mejía Ricard, que siempre fue un teórico en materia de... No, Robert Arias, que fue el que ha manejado todo el tiempo la parte de informática, así, doña Milagro Ortiz Bosch, y nosotros formamos una comisión que veníamos analizando todo eso. Yo quiero decirle a ustedes aquí, confiarles, que el tema de las primarias simultáneas, es decir, el mismo día, organizada por la Junta y con el padrón de la Junta, fue una iniciativa mía, que yo la llevé a esa comisión, y esa comisión la asumió, y la llevamos a lo que era la corriente mayoritaria del PRD, y después se convirtió el PRD en PRM, y el PRM, ese es el proyecto original del PRM, que yo me sorprendo cuando veo dirigentes. claro, porque ahí yo tengo la imagen que Carlos me puede ayudar, quiénes son quien firman, Los pioneros. que firman la ley de voto universal. Sí, Chu Vázquez en calidad de presidente del Senado y Pacheco en calidad de presidente de la Cámara de Diputados. Porque yo quiero que seamos honestos. Esa iniciativa es una iniciativa que parte del grupo que estábamos con Hipólito Mejía Abinader, que éramos corriente mayoritaria y que después se convirtió en el PRM, y que fue una comisión presidida por doña Milagro Ortiz Bosch, que la llevamos al Congreso, se la llevamos a todos los partidos pequeños, se la llevamos a Participación Ciudadana, se la llevamos a FIN, se la llevamos a todo el mundo, desde el año 2012 hasta ahora, y nadie había opinado nada. Don Héctor. Entonces, primero partir de ahí. Sí. Y lo segundo, y esto es bueno a María que tú entiendas esto,
nosotros hemos hecho ese proceso partiendo de toda la experiencia que hemos vivido de primaria, de todos los informes que han hecho los observadores de la OEA en los procesos que han estado aquí y viendo legislaciones más avanzadas de otros países. Oiga bien, que no fue de un invento, ¿no? Estamos hablando de lo práctico, algo analizado, lo teórico, sí, y lo más importante, cada país tiene su realidad. Correcto. Si algo, miren señores, la legislación en materia electoral, de reformas electorales, de financiamiento y cosas así, en 18 países que hemos analizado de toda América Latina. Los alemanes le llaman que las legislaciones electorales le llaman la legislación interminable. O sea, usted tiene... Sí, porque cada proceso trae una experiencia. Usted tiene una legislación posible, no la deseada. No la sí. Y además, se caracterizan las legislaciones electorales y todas estas reformas porque la práctica te va dando la parte legal va detrás de la práctica. Sí, se va adecuando a medida que se van generando varios elementos. Porque tú te preguntarás, ¿y por qué ustedes plantean esas tres cosas? Yo creo que tú lo decías ahorita. ¿Y de dónde sale eso? Que la gente no entiende eso. Sí. ¿Por qué nosotros planteamos que lo organice la Junta? ¿Ustedes saben por qué? Porque no hay árbitro confiable en los partidos. Ahí nadie acepta perder una convención interna por 2 puntos. Y yo tengo mi teoría, don Héctor. La ley 275 sí, establece como procedimiento de elección interna las asambleas, pero los partidos hacen primaria. Mira, déjame explicarte eso. Pero otra cosa, sí, la Junta Central Electoral participa en las asambleas de los partidos, sí, donde supuestamente se deben mencionar los candidatos que van, pero la Junta sale de ahí sin saber quiénes son los candidatos. Sí, pero déjame decirte, tú has traído un tema muy claro. Oye, eso. Oye, estamos hablando de primaria y el PRD fue el primero que comenzó, después vino el PLD y el Partido Reformista hizo una y terminó un lío. Porque fíjate eso yo te voy a decir, o sea, ¿qué te quiero yo decir? Lo que Dari dice es lo siguiente. La ley obliga a que los candidatos tú los escojas en asamblea de delegados. Óyame bien. Pero ¿qué pasó? Que las asambleas de delegados, usted recuerda que cuando venían las asambleas de delegados, secuestraban a los delegados y los metían en un hotel. Entonces, como decía, que tú le tenías la decisión en un grupo muy reducido de dirigentes y por tanto era más manipulable, y de ahí que nosotros viene el doctor Peña Gómez con el voto universal para decir, mira, en vez de la asamblea de delegados, vámonos al voto de la base del partido, porque así es el voto directo de la gente que milita y simpatiza en un partido. Exacto. O sea, ¿y qué hace el PRD? Y ahora el PRM en el 2015, porque yo le voy a decir otros elementos que ustedes van a conocer ahora, porque son 35 años bregando con todas las mañas y las travesuras que uno conoce. Mire, señores, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a una primaria, vota por un candidato, por ejemplo, la candidatura última en el PRM, Luis Hipólito, la candidatura última de Miguel Vargas y Hipólito Mejía en el PRD. Sí. Toda experiencia. Son dos experiencias. En la dos yo he estado en la comisión, en la organización, en la finanza, todo eso. ¿Qué es lo que hace un partido? Se va a una votación. Ganó Hipólito Mejía Miguel Vargas en el 2011. Perfecto. ¿Qué es lo que hace? Para poder cumplir con la ley. Entonces se hace la asamblea de delegados y esos resultados de la primera se llevan a aprobar. Y eso es lo que vale. Y para la Junta eso es lo que vale. Eso es lo que vale. No, eso es lo que vale para la Junta. Entonces, ahora tú te preguntas, ¿y cómo ustedes hacen eso? Porque yo veía al amigo Pacheco hablando de que acusando a Danilo de eso. Señor, eso fue una iniciativa de nosotros. Tú no puedes acusar a otro de una cosa que hicimos nosotros. Pero además lo siguiente. ¿Usted sabe de cuánto fue el padrón del PRD en la convención que hicimos en el 2011? Ay, mamacita. 3.1 millones de gente. Y el partido tiene militantes 3.1. Y el PLD tiene 2 millones y el Partido Reformista tiene 1. Son 20 millones de gente que vota aquí. Te voy a decir. En ese 3.1 millones, en el que hizo el PRM ahora en el 2015, fue 3.5 millones. En el padrón. En el padrón, con derecho a votar. Militante del PRM. Con derecho a votar. Con derecho a votar internamente. Oye, nadie se ha inscrito. Nadie ha llenado una hoja de inscripción. Cuando yo iba hablando. Cuando yo iba hablando, gente, de que no, que eso viola la Constitución, de que porque el derecho a un militante. Y de 3 millones de gente, ¿qué militante el carajo tú tienes? O sea, es el padrón de la Junta. Porque una cosa es la teoría y todo este análisis legal. Vámonos a la práctica. Mire, señores. Y yo sé lo que digo. Que tenemos que definir las medidas y buscarle la vuelta legal, porque son medidas que resuelven el problema. Nosotros fuimos esta semana, antes de ayer, a visitar al presidente de la Junta. Tú sabes que el presidente de la Junta fue el que llevó la acción de inconstitucionalidad. Sí, de 2005. Nosotros le explicamos con detalle a él cómo esta ley de partido no choca con la Constitución. Oye lo que yo estoy diciendo. Sí. Pues entonces, perdón. Esa era mi pregunta. ¿En qué consiste la propuesta que ustedes... Pero oigan esto, porque eso fue en el 2005, hay una Constitución nueva. ¿Qué es lo que sucede? Que el mismo doctor Castaño lo decía, que espérate, aquella vez la ley decía que había que habilitar los 14.000 colegios que había en aquel tiempo. Él conoce bien de eso. ¿Y qué pasa? Nosotros le estamos diciendo, no, es que no hay que habilitar 14.000 colegios.
ni 16.000 como tiene la Junta ahora. Oh, Nosotros estamos eso es planteando 50%. que sean los locales que usa la Junta, como las escuelas, los centros de votación. O sea, ustedes tenían, le digo yo, ustedes tenían en las elecciones pasadas 4.400 recintos electorales. Sí. O sea, se reduciría a que se vote en esos 4.400 recintos electorales y no los 16.000 colegios. Eso, por eso abaratan los costos además. Oye, ¿qué significa? Porque ya los partidos lo hemos hecho. El proceso del PRM del 2015 habilitó 2.700 Claro, y esa ha sido la tradición de los partidos Claro. que vota en una primaria interna, en una primaria, por ejemplo, si nosotros tenemos un padrón de 7 millones de votantes, en una primaria interna nos van a votar 2 millones de personas. No, yo lo tengo calculado ya, 1 millón a lo más que va a votar. Porque además, entre todos los Claro, partidos. en todos los partidos. Oye, primero le resolvemos el tema, oye, ¿por qué ya no afecta el problema de los colegios? Porque no son los colegios, son estos centros. Segundo, no es para todos los partidos, porque entonces era inconstitucional, porque un partido pequeño no puede competir con un gran. Entonces la desigualdad, y lo decía el presidente de la Junta, no, porque en ese caso, como eran todos los partidos, era un problema. Pero ahora como ustedes están planteando nada más 4 partidos, ahí hay una igualdad. ¿Y entonces qué pasaría con los demás Con los partidos partiditos. pequeños? Se irían por el método que ellos escogieran de asamblea delegada, no hay problema. Ok, establecer un tope de militancia. No, oye, la ley O de no, votos. Según la participación Según de los la partidos. última- déjeme vamos a decirle, ver, vamos a ver. la ley Eso es establece- interesante. Sí, oiga, Ese es el tema interesante. Pero oye, y esa es la noticia. Oye, Ese es el tema interesante porque Atención a la la preocupación, redacción. la preocupación es esa. Oye, El la ley es clara. Manda a los 4 partidos que han obtenido más El del más del 5% a primaria simultánea con el padrón abierto, y tiene un párrafo transitorio que dice que los partidos que hayan obtenido menos del 5% pueden hacer su asamblea como el método que ellos decidan, de delegados, porque eso es lo que- Encuesta, lo que... porque es el método, no, de acuerdo a lo que dice Claro, la ley lo del que dice, estatuto, sí, ¿me sí. entiendes? Pero que tú no lo obligas a la primaria simultánea. Sí, porque por Porque eso ¿qué que yo no, sucede? puede ser que yo no tengan candidato a No, presidente porque, tampoco. no, además, ¿qué sucede? Porque no tengan No, mira que lo que pasa, que membresía suficiente. no, oye, que lo que pasa es que el partido que obtuvo más del 5% va a recibir 400 millones. Sí, y aquel Y no va los a tener- chiquitos reciben 12 millones. Entonces, Exacto. no es la No, competencia. no, es claro, desigual. no lo puede llevar. Todos esos elementos nosotros analizamos. Y ayer se lo decíamos al presidente de la Junta y él lo entendió. Dice, no, por eso, espérate, esa parte ya también quita. Porque es otra cosa, don Héctor, que no se ha explicado. Se habla de los términos. Sí. Primaria abierta, pero no hay un detalle. Es decir, Eso que no estoy se diciendo. domina el concón del detalle, porque ya planteando ese esquema, Claro. espérate, Es un no. asunto, Porque mira, vamos a decir, selectivo, por así No, decirlo. mira, y yo quiero aprovechar esta parte, que es la parte que más inquietud ustedes tienen. Porque déjeme decirle, tenemos 5 años discutiendo esto, lo que pasa es que aquí las cosas son por moda. Por modo, exactamente. Yo he oído legisladores que a veces están hablando y no se han leído la ley del partido. No. Yo le voy a la- Yo le me voy a- río, yo lo digo. La pero- vieja no se la ha leído. Pero yo me digo, pero venga, acá él no sabe lo que está hablando. Yo lo he visto, y le he tenido que decir. Ahora cuando Que la busquen en la 275 y 97. Sí, la vieja. mire, la vieja no se la Búsquensela Mira, primero. vengo yo quiero que ustedes sepan que los 3 elementos que intervienen en esto. ¿Por qué la Junta organiza los procesos? Porque no hay árbitro confiable en los partidos. No, y es natural, don Héctor, que donde están convergiendo personas con diferentes criterios, obviamente. Pero que- oye, es que de que tú tienes 2 candidatos aspirantes. Ya. Hay un pleito. Un grupo está de un lado, otro grupo está de otro, no hay árbitro. Y cuando tú involucras candidatura a nivel local, es decir, qué grande la cosa. mamacita. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, ¿por qué el mismo día? Porque el mismo día no te va a permitir que un militante o un Voten simpatizante de un uno y partido voten pueda otro. incidir en el otro. Porque cuando tú tienes una convención separada y como Te no hay voten cruce uno, te de voten padrón, otro. aquí hay una serie que yo le llamo de pica pica, que Sí, tú lo ves pica votando en un partido, lo ves votando en el otro. Perfecto. Por eso es el mismo día. ¿Y por qué el padrón de la Junta? Señores, la discusión del padrón es un elemento de división en los partidos políticos. La discusión de qué padrón se va a utilizar. Observen los estatutos de los partidos, que ninguno dicen expresamente cuál es el padrón para la escogencia Sí. de local. Ninguno lo dice. Se establecerá. Eh, Todos los estatutos. Habrá un reglamento, Se pero establecerá. mira, te lo está diciendo una persona que cuando estábamos en la del 2011 en el PRD, está la comisión organizadora que presidía Esquea, doña Milagro y Hugo Tolentino. Y estamos ahí. Hacemos el reglamento, hacemos todo regular. Porque tenemos 20 años en eso. Sí. Bueno. Entonces, cuando llega el tema, ¿y cuál es el padrón que vamos a usar? Se establecerá. Óyeme, ahí comenzamos a discutir. ¿Tú sabes lo que dije yo? Porque yo representaba a Hipólito Mejía. Yo le dije, mire lo que vamos a hacer. A Esquea le digo, mire, presidente. El padrón que ellos escojan, nosotros aceptamos. Para Va a salir que no haya de- discusión. No, porque nosotros sabíamos que ganábamos Sí. como quiera. Entonces, ¿qué se hablaba? Padrón abierto, padrón semiabierto y padrón cerrado. Ahí aparecieron 3 figuras.
Porque ¿qué es lo que pasa? Y cuando yo veo a estos compañeros hablando de que del padrón cerrado, señores, si en 20 años los partidos no hemos podido construir un padrón, controlar. ¿lo vamos a hacer de aquí al 19? No, imposible. O sea, yo le pregunto a usted, ¿lo vamos a hacer de aquí al 19? Entonces, el único padrón que existe y que todos los partidos aprueban, porque cada año hay un corte y tienen que aprobarlo los partidos, es el de la Junta. Y aquí se ha demostrado, don Héctor, que en el tema, independientemente de que uno tenga su crítica cuando vengan los procesos, de que el proceso eleccionario ha sido hasta cierto punto aceptable. No hay mayores conflictos de que personas que están aquí ese problema de que de votar dos veces, eso no es. No, y además que el padrón después de la elección del 96 hasta ahora, ese padrón no ha sido objeto de discusión por nadie, en ningún proceso. Mire, yo he sido redactor de los últimos 3 estatutos del Partido Reformista. Ya tuve. Y yo tengo mis objeciones con varias figuras que hay a lo interno de los estatutos de los partidos. Claro. La figura que es la que interviene cuando hay situaciones en la Asamblea es el tema de los poderes absolutos del presidente. Bueno, en la ley de partido, se prohíbe eso. Que, por ejemplo, es lo que ocurre en las asambleas. Nosotros lo quitamos. En las asambleas donde los delegados deben elegir a los candidatos. Sí. Los partidos, las cúpulas de los partidos lo que hacen es el sometimiento de poder absoluto al presidente para que determine. Entonces ahí salimos de eso, nos fuimos a un cuartico cerrado y ahí determinó. Por eso viene que fulano lo quitaron, que participó. Claro, es peor en el PRM ahora, que es el moderno, ¿verdad? Sí. Donde yo trabajé, por la coyuntura que teníamos de una cosa que tuvimos que hacerlo a la marcha. Sí. El proceso de selección de la dirección, las autoridades partidarias y de la escogencia de candidatos a cargos electivos, tú la puedes hacer según el estatuto con varias modalidades. Voto universal, por acuerdo, oye bien, y hasta por encuesta. O sea, eso, los estatutos. Oye, eso, pero ahora, pero fue por la coyuntura. Entonces, cuando nosotros analizamos todas esas cosas, nosotros estamos buscando, eso que tú decías, en la ley de partidos esos poderes se prohíben porque las atribuciones que tiene un organismo no se le puede más delegar en nadie. Eso está en la ley de partido. Yo les quiero decir a ustedes que estas leyes nosotros nos pasamos años trabajándolas y era en función de todos los problemas que hemos visto, cómo los resolvemos. Por ejemplo, estamos hablando de esa parte de la ley de partido. Miren, eso que decidió el PLD ahora, de que vamos a hacer un estudio de a ver si choca con la Constitución o no. Yo veía a unos agentes ahí contrarios que decía de que no, porque eso violenta el derecho de organización del ciudadano del partido. Pero en Argentina, oiga, pero ¿y el derecho de elegir y ser elegido? Pero espérate, en Argentina, ahora en agosto, que funcionan las primarias simultáneas, ¿tú sabes cómo son? Son obligatorias. O sea, el que tenga el padrón tiene obligado que a votar. Y ahí se le está violando el derecho de organización a nadie. Porque también hay que tomar en cuenta que aquí tenemos dos procesos en los partidos. Una cosa es la convención para elegir las autoridades, que ahí sí un militante que tiene que decidir quién lo va a dirigir a él. Eso sí. Eso sí, y lo establece. Ahí pueden hacerlo como ellos quieran. Ahí o sea, tú vas a tener que tener un padrón para tu manejo interno porque ese sí tiene que decidir quién lo va a dirigir a él. Yo tengo dos preguntas. Pero en el caso de los cargos electivos de elección, son candidaturas para cargos de elección popular, que son cargos de carácter nacional y de país. Entonces, además es más democrático. Una de las cosas que nosotros decimos, que los partidos se han alejado de la sociedad, pero esta es la manera de acercarse. Porque tú puedes estimular a que la gente vaya. Por ejemplo, porque, mira esta parte. Dari, tú que estás en actividad, porque tú sabes, mira, ¿por qué tú crees que los partidos, cuando vienen los procesos de convención, de escogencia de candidatos presidenciales, abren la inscripción? ¿Sabes por qué? Porque es para atraer la cantidad de votantes necesarios, porque el que es capaz de ir a una convención a votar por un candidato, es casi seguro que tú lo puedes llevar a la elección. Sí, ya está vinculado. En materia de estrategia política se establece que tú tienes que a un votante, primero motivarlo, segundo convencerlo y tercero comprometerlo. Y después llevarlo a votar. Y ese es el proceso. Y ese es el proceso. Entonces, aquí estamos hablando de cosas que son saludables para el sistema de partido y que son cosas para... Hay dos preguntas que yo no quisiera, porque ya tenemos poco tiempo, don Héctor, que yo sé que él ha escuchado, que es una postura muy interesante que usted tiene con relación al tema económico. Que la Junta ha establecido que se van a invertir 2.000 millones, 4.000 millones, y usted tiene una postura muy interesante con relación, y yo lo dije aquí, tomando sus palabras, de que el que ha participado en procesos internos de los partidos políticos sabe lo que cuesta una convención. Entonces, esa postura de la distribución económica me parece muy interesante. No, yo simplemente, cuando yo vi la declaración del presidente de la Junta, a mí me sorprende, no sé dónde saca esos datos, porque yo fui el encargado de finanzas de la convención del 2011 del PRD, que fue la más concurrida. Ahí votaron casi 700.000 personas.
y nosotros hicimos un presupuesto. Costo de una asamblea, de una primaria. Oye, votando el país entero, 3,000 y pico de cenas. Nosotros hicimos un presupuesto de 80 millones, nada más gastamos 60. ¿Usted se acuerda que yo lo dije así? 80 ¿Usted se acuerda que yo lo dije aquí? sí, Y yo le puse... de pesos en ese tiempo el dólar. Vamos a regalarlo a dólar, 1 millón. No, pero no en base Pero a... yo te lo voy a poner más simple. El PRM hizo una hora en el 15 y no llegaron a 50. ¿A 50 millones? No, la de Luis Hipólito. Pero es dólares. para poner en contexto la declaración del presidente que dice que una de las limitantes para llevar ese proceso es el tema económico, que la Junta tendría que... Ya él se dio cuenta cuando le explicamos que no son los Yo 16 creo que mil también se colegios. han planteado dentro de las propuestas que se han llevado que ese dinero sea tomado por la Junta del mismo presupuesto de los No, partidos. porque mira qué pasa. No, porque la ley establece, que es una de las cosas que él decía, pero ¿y dónde se va a financiar? Bueno, la ley dice que del fondo que reciben los partidos Claro. del Estado, Exacto. la Junta se lo va a descontar En lo de propio, mismo. exacto. Pero además estamos diciendo que la Junta va a reglamentar ese proceso, es decir, la Junta se va a sentar con los 4 partidos, vamos a ver el costo de esta primaria. Sí. 400 millones, 100 millones cada uno, se lo voy a descontar. Yo hablé Otra de 100, cosa, yo hablé de 100 millones. Una pregunta, don Héctor, y usted que tiene más experiencia que yo y que quizás que todos nosotros en eso. No, En- es una escuela. En el Estoy caso, cogiendo ok, cátedra. se realizan las primarias con supervisión de la Junta, pero, como bien hablaba Dari, y es de mi conocimiento, el modelo anterior, o el modelo vigente, Sí. lo que establece es que La Asamblea de Delegados. La Asamblea de Delegados. Se ahorrarían los partidos al tener que hacer Asamblea de Claro. Delegados porque se supone que la Junta Ya. va a emitir un Ya, documento. y una, Santiago. mire, y una asamblea de delegados. Cuesta unos cuartos. Por ejemplo, Claro. nada más para un hotel. Ay, no, la transmisión. Yo trabajé, No, pero yo te voy a- trabajé en varias asambleas de Pero, delegados. pero la en el último proceso la electoral. que nosotros hicimos nos salió casi por 20 millones. Pero déjame decir Una algo. asambleíta. No, como lo dice. pero es que a lo que viene hay que darle desayuno y cosas. Espérate, Y hay que mira. darle su No, pero logística. déjame. La logística. Ah, pues tú crees que la cosa Moverlo y- Mira, decía Hipólito Mejía de que. Esto es interesante, redacción, cojan esas... Oye, Esto decía. es página completa Eso va a mañana. sentar ahorita. Decía Hipólito Mejía de que antes la gente se encaramaba en un camión, en un volteo, Dice, por una, bueno, ahora hay que ahora- darle guagua con aire acondicionado y sándwich. Sí, pues ya no te aceptan de que pica pollito, de Tú que eres frío, loco. no. Pero mira, déjame decir. El ay. Pero Santiago, tú acabas de decir algo muy importante. En la ley de partido se establece claramente que las primarias sustituyen la asamblea de delegados. O sea, tú nada más, oye, los partidos Se supone. los partidos estaban haciendo primaria y la asamblea de delegados. Se van a ahorrar el dinero de la asamblea de delegados. Ese elemento que tú dices. Se le va a aportar a la primaria. No, que es una economía. Entonces, pero yo le voy a decir una cosa. Nosotros hemos dedicado mucho tiempo al tema del padrón, y para mí eso es lo más sencillo. Hay temas fundamentales en esa ley que se han consensuado, porque antes no se estaba de acuerdo. Ahora hay partidos que antes no estaban de acuerdo y ahora están de acuerdo. Y hay otro partido, y hay otro sector, por ejemplo, yo digo el sector de Luis Abinader en el PRM, que estaba de acuerdo con la primera simultánea con el y ahora ahora cambió. no. ¿Por qué? Por intereses particulares. Y a veces hay Por gente... llevar la contraria. No, y querer jugar la contradicción del partido. Yo por eso siempre he dicho que lamentablemente el político debe de ser firme con lo que Coherente, dice. hermano, mira. Porque, Usted no puede hoy decir que no y mañana que sí. No, y además cosas elementales como esto. Entonces mira lo siguiente. Por ejemplo, la ley de partido tiene temas que son fundamentales. Lo del financiamiento de la campaña, hermano. Eso es clave. Sí. Mire, yo quiero que ustedes sepan que en América Latina nosotros hemos analizado 18 países que tienen leyes de ese tipo de cosas. Tú ves lo del tope de campaña. El tope de campaña o la campaña se disminuye el costo. Tú la pones más barata en la medida en que tú pongas controles. Claro. Porque mira, es que por ejemplo la rendición de cuentas, los políticos dominicanos en una sociedad tan crítica como esta, como la que tenemos hoy, no pueden verlo como una obligación, que está obligado a rendir cuentas. No, debe ser como debe verlo deber. como una responsabilidad tuya, de decirle, señores, mire, Claro. porque tú te pones a ver, un partido que recibe 12 millones de pesos en una campaña y gasta 1,000, ¿de dónde sacó los otros? Sí, no, hay que revisar. Porque tú quieres convencerme a mí, pero no eres capaz de Ya, sentarte y de ahí decir... para allá tú sabes lo que va a pasar. Pero, entonces, es igual que los candidatos. Cuando, mira, Eso entra tan en la figura del pero mira, enriquecimiento ilícito. no, mira ahora en la ley se estableció que antes no, había muchos que estaban huyendo. Vamos a identificar el contribuyente. Don Héctor, ya para concluir, es clave. porque ya no Claro. tenemos, no, para concluir, ¿por qué Hay que hacer otro programa. Sí, sí, con ¿por el qué gremio. los partidos políticos, por ejemplo, en el caso del PRD, no publica el borrador? Ningún partido ha publicado el borrador de la ley para que la ciudadanía Es lo que pudiera... dije al inicio No, del déjame programa, decirte, que déjame decirte. Hay un borrador. No, Sí. Tenemos que irnos ya, porque tenemos otro Pero programa. no, déjame decirte, mira, Dari, nosotros tenemos 5 años hablando de esto. Lo que pasa es que la gente como que por época que viene Sí. se interesa. Y mucho, pero yo te estoy hablando de actores políticos que no lo han leído. Yo una vez veo uno hablando y decía, pero hermano, eso está en la ley lo que te está diciendo. Sí. Oye, aquí es nuevo, cuando nosotros dijimos en la Junta que solo 4 partidos se lo encontraron como nuevo, y yo vi los medios de comunicación, pero hermano, eso está del principio de la ley. Y lo que es en los locales de la Junta está en la ley también.
Y tú no tienes que estarle recordando, porque señores, yo le digo, siéntense a leer, nosotros nos pasamos 9 meses, acabado de pasar el proceso de la elección del 2012 y nos sentamos viendo, porque no hemos discutido de la ley electoral. Yo te voy a decir un tema de la ley electoral que es fundamental, que tú conoces como activista político que tú eres. En la Junta del Distrito, para poner un ejemplo, el secretario de la Junta del Distrito tiene más poder que el presidente de la Junta. Porque el secretario que pone los empleados, el que maneja los operativos. Sí, operativamente. Los miembros de la Junta del Distrito aparecen cuando vienen las elecciones y al final. Sí. Y eso no puede ser porque a nivel nacional es eso lo que pasa. No, a nivel nacional hay un departamento de junta. Entonces nosotros hemos planteado una serie de elementos que tienen que ver con la descentralización. Sí, hay una distorsión. Pero también hay una serie de reglamentaciones, que los colegios que van a funcionar, que el personal que va a funcionar, todo eso está sujeto a reglamento. Y nosotros trazamos una línea de todo eso, ponerlo en la ley con plazo. Porque un partido que le digan, faltando 10 días para unas elecciones, mira, los funcionarios de la mesa que están en tal sitio van a hacer esto, pero te lo dicen 10 días antes de las elecciones. ¿Tú te imaginas? Tú no sabes quién es tu árbitro. Por tema de tiempo tenemos que bien. Google, pero lo vamos a volver a invitar, porque verdaderamente sí, hay que No, hacer... en lo que yo le puedo ayudar a aclarar, porque No, oye, no, lo tú vamos a estar- quieres contribuir. lo vamos- Invíteme esas peñas uñas. Lo vamos a estar consultando, sí. porque verdaderamente yo tenía mucho interés de que don Héctor viniera, porque yo escucho los planteamientos que tiene y son planteamientos desde el punto de vista de la racionalidad y de lo que se debe aplicar para realmente tener un proceso electoral regulado y que las dificultades que son a lo interno, que son parte de la democracia interna. Nosotros no tenemos problemas en unas elecciones generales, aquí no hay mayor problema. Dari, mira, Interno. La democracia interna de los yo le partidos. cierro diciendo a ustedes así, diciéndole esto a ustedes este programa. Si nosotros no aplicamos las medidas que estamos planteando ahora de cara a la elección del 2020, oiga lo que le voy a decir, el sistema de partido entrará en crisis en la República Dominicana. O sea, terminará de morir. Oye, por el canibalismo político que se apoderará de los partidos. Y le voy a decir lo siguiente, no tocamos el tema del voto preferencial, que Sí. tú sabes, que aquí yo puedo decir que esa Junta ni los partidos están en capacidad Capacidad de de aplicar aplicar eso en el 2020. Y ahí está, y no lo hemos modificado para Ay, quitarlo. no, no. Para que No, sepamos. don Héctor, lo vamos a estar Gracias, invitando. don Héctor, de verdad, Y a muy ustedes interesante. vamos a pasar a la cita bíblica y mañana, ¿qué fue? Mira que te mando Mañana que te la del subas, hijo seas de valiente, Guandulito. no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. José Amén. 1:9, el versículo favorito mío de Carlos. No. Bendiciones. Mira, Y nos uno de mis encontramos versículos mañana. favoritos. Mañana María. nos vemos Hay mañana. que ser esforzado y valiente.